En estos momentos volvemos a establecer contacto con ustedes para contarles una buena noticia y está relacionada con los resultados de preliminares o los resultados de población del censo 2020. La oficina del censo reveló los primeros resultados. La información está fresca y nosotros, como siempre, trayéndole información de primera mano lo más inmediatamente posible a nuestras comunidades, a nuestra comunidad hispana. Y resulta que la Oficina del Censo publicó los totales de población que determinan el número de escaños estatales de la Cámara de Representantes, con solo 7 sillas moviéndose en 13 estados. Y una de esas sillas quedó en Carolina del Norte. Eso quiere decir que Carolina del Norte ganó un escaño más en la Cámara Baja. Y para hablar sobre esto, sobre qué significa, sobre cómo llegamos a hacer que ese escaño lo sumáramos a nuestro movimiento político y social y sobre las implicaciones que tiene, vamos a hablar con Daniel Valdés, quien es director de la oficina de Carolina del Norte de la Federación Hispana. Bienvenido, Daniel, y muchísimas gracias por acercarnos tu análisis certero y oportuno acerca de qué panorama político y social está viviendo Carolina del Norte a raíz de estos resultados. Muchísimas gracias por la invitación, Corín. Bien, cuéntanos, ¿cómo logramos este escaño adicional en la Cámara Baja? Sí, bueno, sabemos que el censo pues, se hace cada 10 años y basado en esa información, pues se distribuyen los escaños de la Cámara de Representantes y pues, en este censo, en este censo del 2020, pues Carolina del Norte tenía proyectado pues, ganar al menos un escaño, si no es que dos, pero ya se confirmó hoy con la información que se acaba de dar, ¿no? Del censo este día, que Carolina del Norte pues, ha incrementado sus escaños en la Cámara de Representantes por uno. Entonces tenemos ya 14 representantes, lo cual quiere decir que, bueno, vamos a tener más representantes dentro de la Cámara de Representantes en el gobierno federal. Y bueno, es importante recalcar de que esta información, pues solamente ahorita es solamente la información en general de la población de Estados Unidos. Esta información típicamente se da el mismo año que se conduce el censo, es decir, por COVID todo se ha atrasado, ¿no? Entonces, esa información lo hubiésemos recibido antes del 31 de diciembre, ¿no? Del año pasado. Y esa información pues empieza a ayudar a los estados a que necesitan ya sea incrementar sus escañas o aquellos que perdieron escañas, pues redistribuir sus distritos congresionales. Entonces eso va a impactar definitivamente, pero podemos hablar un poco más acerca de eso. Pero hoy lo que hemos recibido simplemente ha sido pues una información, los números a base nacional en cuanto a la distribución de población por estado. Entonces no tenemos muchísimos datos todavía, eso viene ya después. Exacto. Hoy podemos reconocer que la cantidad de familias hispanas que participaron en el censo pudieron marcar la diferencia. ¿Ese análisis lo podemos hacer hoy? Bueno, no tenemos ahorita el margen en cuanto a demografía, ¿no? En cuanto a etnia o raza, o ese tipo de información todavía no la tenemos, entonces tenemos que esperar un poco más, pero definitivamente sabemos que la población latina ha crecido muchísimo en el estado y es en gran parte no, consecuencia de por qué tenemos hoy una escaña más, ¿no? En esta en la Cámara de Representantes a nivel federal. La población de Carolina del Norte pues incrementó casi un 10% del 2010. Estamos ya ahorita a 10.439.000 personas. Las proyecciones eran un poquito más altas. Estamos proyectando entre 10.5 a casi 10.6 millones. Entonces, más o menos entre 90 a 100.000 personas menos de lo que estamos proyectando, ¿no? Basado en todos los análisis que se hacen año por año. Y esa es una proyección que viene del Departamento de Demografía de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Entonces sabemos de que sí hemos incrementado definitivamente, pero el número de personas que se han contado en el censo y que se ha dado hoy sí está por debajo de lo que las proyecciones estaban
pues proyectando. Valga la Exacto, redundancia. porque se esperaban 2 escaños. Logramos uno. Pero bueno, con ese uno vamos a decirle a nuestra gente, ¿qué significa que Carolina del Norte haya obtenido un nuevo escaño en términos sociopolíticos? Sí, claro, bueno, definitivamente incrementa el porcentaje de votos electorales que tiene Carolina del Norte, lo cual quiere decir que vamos a tener un voto más, un voto electoral, que es muy importante. Sabemos que es algo que pues decide la presidencia en los Estados Unidos, el colegio electoral, y un voto más para nuestro estado, pues significa que vamos a tener pues ese voto más que va a ser más importante. La otra cosa también, pues sabemos que el gobierno federal, como le hemos dicho muchísimas veces cuando estamos haciendo la campaña del censo, es que el gobierno federal distribuye fondos basados en la población. Entonces, si hacemos un conteo realístico de las personas que viven en ese estado, pues si contamos todas esas personas, pues vamos a recibir más recursos, ¿no? Más apoyo en muchas cosas, lo que es infraestructura, lo que son cosas para la salud, para la educación, para los niños, para muchísimas cosas. Entonces, el censo tiene muchas implicaciones más allá de cuántos representantes tenemos. Ahora, muy importante también, vamos a tener un representante más dentro de la Cámara de Representantes en el gobierno federal, lo cual quiere decir que vamos a tener una persona más que va a estar abogando por el interés del estado de Carolina del Norte. Es una muy buena noticia. ¿Y qué mensaje en medio de este panorama sociopolítico tendiente hacia lo positivo le quieres tú compartir a nuestra comunidad hispana? Sí, bueno, recalcar que todavía tenemos, todavía hay mucha más información que se va a dar. Estamos esperando más información del censo en estos meses. Y también, pues es muy importante recalcar la importancia del censo. Se hace cada 10 años, pero es muy importante porque vamos a tener las consecuencias del conteo, pues van a estar aquí por 10 años más. Entonces, para aquellas personas que se registraron para el censo, pues muchísimas gracias, porque es algo que nos está ayudando ¿no? al Estado a tener un conteo de cuántas personas tenemos aquí. Simplemente para poner en perspectiva, el Estado de Nueva York perdió un escaño y si hubiesen contado 89 personas más dentro del Estado, pues no hubiesen perdido ese escaño, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que cada persona que esté viviendo en este país, pues se registre durante el censo, porque en verdad tiene muchas implicaciones en cuanto a representación política, en cuanto a recursos y en cuanto a tener un conteo exacto, ¿no? de las personas y para saber exactamente, ¿no? el número de personas que tenemos que varía, ¿no? Entre edad, sexo, etnia, raza, todo eso es muy importante porque eso nos ayuda también a saber cuáles son las necesidades de esas comunidades para poder crear programas, infraestructura, recursos que pues tengan en cuenta esas comunidades. Y si no contamos esas comunidades, pues esos recursos, esas oportunidades, de pronto no van a estar ahí al nivel que deberían de estar. ¿Para cuándo se tiene estimado que conozcamos los resultados demográficos más a detalle? Sí, bueno, septiembre 30 va a ser, es la fecha límite que el censo ha dicho que va a, pues, a dar toda la información, ¿no? Y esa información se va a usar para crear lo que es los distritos a nivel de ciudad, a nivel de condado, ¿no? Porque también, como tenemos a nivel federal, también tenemos a nivel de ciudad y a nivel de condado, pues diferentes representantes, ¿no? Que están divididos en distritos. Y esos distritos, pues, varían también dependiendo de la información que se reciba del censo. Entonces, esa información no la vamos a tener hasta septiembre. A lo mejor puede ser antes, ¿no? Dependiendo, pero esa es la fecha límite. Entonces, esa información típicamente se daría en marzo, ¿no? Antes de que terminara marzo se daría esa información, pero por lo del COVID y la extensión que se hizo, pues se está tardando hasta septiembre. Bueno, esto va a tener implicaciones para las elecciones de este año. Puede ser que si tiene que haber cambios, ¿no? en carreras locales, ya sea a nivel de ciudad o condados, pues esa información, si llega en septiembre, no vamos a tener tiempo para poder crear los nuevos distritos que se necesitan, entonces se tendrían de pronto que extender a otra fecha o pasarse al siguiente año. Entonces es algo que estamos monitoreando y todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Interesante todo lo que nos estás compartiendo y es que la publicación del censo marca el comienzo oficial de las batallas de redistribución, tal cual como tú lo estabas diciendo, redistribución de distritos, una década, o sea,
una vez por década. Entonces, estas cifras publicadas, junto con los datos más detallados que se esperan para finales de este año, como lo estás diciendo, para septiembre 30, serán utilizados por las legislaturas estatales y comisiones independientes para volver a dibujar, volver a trazar los mapas políticos que tengan en cuenta los cambios de la población. En definitiva, podemos alegrarnos de que el Estado obtuvo un escaño más y que se vislumbran cambios positivos para nuestra población. Muchísimas gracias, Daniel, por este contacto, por informarnos, por mantenernos al día con este tipo de noticias que hacen que nuestra comunidad se empodere. Yo soy Corín Villalobos y para mí ha sido un placer. Esta entrevista va a ser publicada en nuestro canal YouTube, La Conexión USA. Ustedes se suscriben, le dan a la campanita para que videos como este, compartidos por líderes comunitarios como Daniel Valdés en Carolina del Norte, les lleguen de inmediato y ustedes reciban su notificación. Muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto seguiremos muy de cerca esta información que nos va a posicionar a Carolina del Norte en un mejor nivel, en un mejor estatus que el que tenía antes. Así que gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por tenernos.